Listo. Ok, entonces, pues sí, la grasita, ¿no? La grasita es como el almacenamiento ya para un plazo un poco mayor. Entonces, pues bueno, pues lípidos. Hay lípidos en diferentes productos, ¿verdad? Desde algunos un poco más saludable, como los que podemos encontrar en el aguacate o en el pescado, ¿verdad? Hasta algunos, perdón, más como los de origen animal, que suelen ser ya un poco más perjudiciales, ¿verdad? Ok, entonces, los lípidos, tenemos lípidos simples, que están hechos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y tenemos lípidos complejos que también tienen fósforo y nitrógeno. Dice acá que es un grupo muy heterogéneo en composición y funciones. Es decir, ¿qué es lo que agrupa a los lípidos como un grupo de compuestos? La solubilidad en agua. Es decir, que no son solubles en agua. Entonces, digámoslo así, hay diferentes tipos de lípidos. Bueno, y hay algunos además que son anfóteros, ¿verdad? Que aunque tienen una parte lipídica, también tienen una parte polar y sí son al menos parcialmente solubles o dispersables en agua. Ok, entonces, dice acá, propiedades físicas semejantes son insolubles en agua y en disolventes polares y son solubles en disolventes orgánicos como acetona, éter, etc. Tienen un aspecto grasoso, es decir, cuando uno los toca, ¿verdad? Sí, se siente como grasita, como que forman ahí una película grasosa, ¿verdad? Y brillan. Ajá, Sofía. Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo es eso de que no todos son saponificables? Ok, ya los vamos a ir ¿Por viendo. qué? Ya los vamos a ir Ok. viendo. Ujú. Entonces, bueno, se pueden clasificar en dos grupos. Un grupo sería lípidos saponificables y un grupo sería lípidos no saponificables. Entonces, ok. En características generales también podríamos decir que algunos de ellos tienen función energética, ¿verdad? Este, la grasita de las llantitas. Y algunas de ellas también tienen función estructural, ¿verdad? En las membranas celulares hay lípidos, ¿verdad? Y hay otros además que tienen otro tipo de funciones, ¿verdad? Desde algunos que son pigmentos, algunos pueden ser cofactores o algún tipo de señal, ¿verdad? Que reconozca ahí un receptor específico. Ok, vamos a ver. Entonces, esto es como un pequeñito resumen de todos los lípidos, o de todos los que vamos a ver. Em, Tenemos, bueno, lípidos saponificables, ¿verdad? Que son derivados de ácidos grasos. Entre ellos podemos tener eicosanoides, prostaglandinas, glicerofosfolípidos, triglicéridos, ceras, esfingolípidos, ¿verdad? A su vez, los glicerofosfolípidos podemos tener plasmalógenos o fosfatidatos, ¿verdad? Fosfatidatos, ahí sale un conjunto de fosfatidatos, ¿verdad? Em, Esfingolípidos podemos tener, por ejemplo, ceramidas como esfingomilina, cerebrósidos o algunos otros, ¿verdad? Y también tenemos no saponificables como por ejemplo esteroides, algunas vitaminas y otros terpenos. Vamos a, vamos a ir viendo un poquito el detalle de esto, entonces. Ok, entonces, los saponificables dice que tienen un enlace éster, usualmente, ¿verdad?
Bueno, sí, algún tipo de éster, carbonílico, fosfórico u otro, em, que puede ser hidrolizado en medio alcalino, o bien es un ácido orgánico. En ambos casos, ¿verdad? Y esto que está así es como una cadena de carbonos larga, ¿verdad? Em, en ambos casos, cuando se pone en medio alcalino, va a formar un carboxilato, ¿verdad? Que el carboxilato pues tiene carga negativa y tiene un contraión, digamos en este caso, por ejemplo, que es hidróxido de sodio, sería sodio, ¿verdad? Un contraión positivo. Entonces, esa parte que es iónica es muy afín al agua y tiene una cola orgánica que es bien hidrofóbica, ¿verdad? Bien afín a las grasas. Ok. Saponificables quiere decir que forman jabón. Como ustedes saben, pues el jabón sirve para, para bañarse, ¿verdad? Para bañarse, para lavarse las manos y para este tipo de cosas. La particularidad del jabón, en el caso, por ejemplo, de lograr disolver grasas y este tipo de cosas, digamos, si nosotros pensamos que esta cabecita, este círculo es el carboxilato, ¿verdad? Que es cargado negativo, y la cola es la cadena de carbonos, sobre una partícula de grasa, todas las colas que son no polares, ¿verdad? Que tienen fuerzas intermoleculares de, de Van der Waals, van a ser afines. Entonces ellos de alguna manera logran adherirse y eventualmente logran, perdón, en el centro, alojar una partícula de grasa, ¿verdad? Y formar ¿cómo se llama? Una micela, ¿verdad? Que es ese tipo de estructura. Ajá. Profe, en tipo los que serían los terpenos y los esteroides y todo eso, aunque sean no saponificables, o sea, no se pueden convertir en jabón, pero sí pueden ser disueltos por el jabón. Ajá. Ah, ok. Por ejemplo, Bueno, está como bien. en este caso, serían afines a la parte no polar de las cadenas, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, si uno tiene un poco de grasa y puede ser alojada en la parte interna de una micela, ¿verdad? Esta micela está estructurada sencillamente por fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Las cadenitas, las colas no están enlazadas unas con otras, ¿verdad? Sencillamente interactúan por, por fuerzas intermoleculares y de la misma manera interactuarían con la grasa que está dentro, pero forman una particulita probablemente nanoscópica en las cuales las cabezas sí pueden interactuar con el agua y entonces esto podría transportar las grasas o los compuestos insolubles en el agua, ¿verdad? Por esa razón son tan efectivos para limpiar. Tienen también la posibilidad de disolver membranas, ¿verdad? Como las membranas precisamente son de estas características, también tendrían posibilidad de hacer una disrupción de algunas membranas y romperlas, ¿verdad? Por eso muchos son antibacteriales y también uno se puede lavarse las manos para lavarse todos los coronavirus y todo eso, ¿verdad? Alguna gente dice, ¿cómo es posible que el jabón logra disolver, logra matar el virus, pero bueno, matar entre comillas, ¿verdad? Porque un virus no es una cosa así como, como viva, si se quiere decir, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el jabón lo pueda hacer y no han hecho una vacuna? Bueno, porque no es tan fácil, ¿verdad? Hacer jabón sí es muy fácil, pero hacer una vacuna no. Eh, bueno, y sin embargo ya hay una. Bueno, entonces lo que les quería decir es que sí, efectivamente, ¿verdad? Logra disolver algún tipo de membranas, incluyendo pues
la membrana que cubre ese tipo de virus, ¿verdad? Las logra solubilizar, hacer una disrupción. Y de ahí, por eso también es importante lavarse las manitas. ¿Sí, Sofía? Prof, en este caso, ¿cuáles membranas no lograría disolver? Vamos a ver, por ejemplo, no te va a disolver la piel, por ejemplo. No va a disolver, por ejemplo, bueno, si uno tiene algo vegetal, digamos, que además tiene una pared celular, ese tipo de cosas no las va a disolver. Y en algunos casos, pudiese ser que, digamos, algunas bacterias gram positivas, sobre todo, que tienen alguna membrana muy dura, pudiese ser que tampoco. Es decir, que las logren, em, ¿cómo decir? No es que, no es que lavarse las manos no te proteja contra bacterias, digámoslo así. Eh, Igualmente te ayudaría como a solubilizarlas y a removerlas. Pero puede ser que algunas de ellas no necesariamente se mueran o no al 100%, ¿verdad? Cuando uno ve los jabones esos antibacteriales, usualmente dicen como el 95 o el 99%, ¿verdad? Siempre puede que haya algunas que sean resistentes. El caso, por ejemplo, de las bacterias hospitalarias, estas superbacterias, que en algunos casos es precisamente porque son gram positivas, que tienen ¿cómo se llama? Una pared celular bien resistente. Y en otros casos es porque tienen resistencia a los antibióticos o ambas cosas. Es decir, tienen una pared celular bien dura y además tienen resistencia a los antibióticos. Esas usualmente lo que hacen es echarle cloro y cloro bien concentrado para oxidar todo, digamos, destruir todo, ¿verdad? Para oxidarlo del todo. Pero, por ejemplo, una membrana como la que envuelve estos virus, sí la logra romper, porque es una membrana relativamente simple y además no tiene como ningún mecanismo de protección adicional, por decirlo así. Ok. Bueno, este es, por ejemplo, como el caso de una membrana que se ubican, o de un liposoma, que se ubican, digamos, las cadenas unas contra otras, ¿verdad? Aquí esto es un chiste que tiene una pistola de agua, ¿verdad? La parte esta del medio es una parte que no le gusta el agua. De alguna manera, esta forma de estructurarse, como juntando todas las colas, sería, no sé, como que, como que un aguacero, cuatro se pongan espalda con espalda para no mojarse las espaldas, no sé. No sé cómo. em, bueno, el hecho de que sean saponificables significa que sirven para hacer jabones, ¿verdad? Por ejemplo, el aceite de palma, aceite de coco, el sebo o manteca se podrían hidrolizar con hidróxido de sodio para producir jabones, ¿verdad? Podemos tener el jabón, digamos, sólido, que está con un contenido de agua muy bajo, o el jabón líquido, que realmente está esos mismos este, em, carboxilatos de ácidos grasos disueltos en agua. ¿Verdad? Dice acá que es una fuente primaria de bajo costo y valor agregado al producto. No son los únicos tipos de jabones. Ahora, o sea, tienen la desventaja de que algunas veces el pH no es el más amigable para la piel, ¿verdad? Suelen ser un poco alcalinos. Realmente el pH de la piel más bien es un poquito ácido.
Entonces también ahora pues hay otro tipo de alternativas, ¿verdad? Hay algún tipo de jabones neutros que tal vez además son un poco más biodegradables y más amigables con el ambiente, ¿verdad? Ok, entonces, hablando ya específicamente de los ácidos grasos, que sería el componente principal de los fosfolípidos saponificables, podemos hablar, bueno, todos ellos tienen una cola que es no polar y una cabeza polar que es el carboxilato, ¿verdad? O el ácido carboxílico. Dice acá que son ácidos carboxílicos de cadena larga, un número par, y dice a partir de 12 carbonos. Esto depende un poco del autor. En términos generales, hay personas que consideran que todos los ácidos orgánicos lineares son ácidos grasos, ¿verdad? Podemos tener saturados que no tienen dobles enlaces o podemos tener insaturados que tienen dobles enlaces. Entonces vamos a ver. em, si yo tengo un ácido graso insaturado y un ácido graso saturado, ¿cuál ustedes creen que está más reducido? El que tenga un menor número de carbonos. Y si tienen el mismo número de carbonos, Los insaturados. Eh, el insaturado está más reducido. No sería al revés, profe. Es que usted había mencionado que entre más oxidado tiene menos energía. Ajá. Y pues el doble enlace es muy energético. Digamos, reacciona primero. Entonces yo diría que el insaturado es más reducido y el otro es más oxidado. Ok, pero recuerden que les había dado una especie de definición de cuando una yo molécula creo que es el que tiene el doble enlace porque tiene menor cantidad de hidrógenos. es al O revés. rayos, más bien. Sí, perdón. Al revés. Ups. Este. Es decir, tiene más hidrógenos. Si yo hiciera, por ejemplo, una hidrogenación, podría pasar de uno al otro. La hidrogenación sería una reducción. Recordamos otra vez, agregar hidrógenos es reducir o quitar oxígenos, ¿verdad? Por el contrario, agregar oxígenos o quitar hidrógenos sería oxidar. Entonces, eh, el insaturado tiene menos energía que el saturado. El saturado es más energético, está en un estado más reducido. Eh, Ahora, nosotros buscamos mucho los insaturados, pero es por otra razón, ya lo vamos a ver. Ay, ay, ay. Dice acá, se establecen interacciones de Van der Waals y forman dímeros. Algunas veces sí, dependiendo del medio, las cabezas se pueden agrupar una con la otra, ¿verdad? Y formar ahí, de la cámara, formar ahí una especie de dímero. Ok. Dice que los ácidos grasos son los componentes más ubicuos, eso significa que están en un montón de lugares. Dice en su gran mayoría son pares. Cuando veamos la parte de metabolismo vamos a ver por qué, ¿verdad? O podemos mencionarlo de todas formas. Muchos se sintetizan a partir de acetilcoenzima A. Entonces son como unidades de 2 carbonos las que se utilizan para la biosíntesis.
Hay excepciones, ¿verdad? Por eso no todos son pares, pero la gran mayoría lo son. En general son de cadena lineal. Puede ser que en algún metabolismo muy específico haya una ramificación. Por ejemplo, el aceite de ricino, que algunas veces se le mal llama aceite de castor. Ese tiene un oxígeno por ahí en el medio, como un alcohol ahí saliendo. Eso no es lo típico, pero bueno, hay algún caso en el que puede salir. Dice que las pKa's aproximadas andan en 4.5, de 4.5 a 5. Están ionizados al pH fisiológico. Es decir, uno no puede uno no puede inyectarse ácidos grasos en la sangre, ¿verdad? Se muere. Le hacen como de jabón. Y la concentración celular es muy baja, por esa razón, ¿verdad? Forman detergentes. Las grasas se almacenan de otra manera, como ya lo vamos a ver. Los ácidos grasos se almacenan de otra manera. Entonces dice, están presentes como sus derivados. Ok. Decíamos que tenemos ácidos grasos saturados y tenemos ácidos grasos insaturados. Ahora, los insaturados los podríamos dividir también en monoinsaturados, que serían los que tienen un solo doble enlace, o poliinsaturados, que son los que tienen muchos dobles enlaces. ¿Verdad? Las insaturaciones naturales, por lo general, otra vez, puede ser que haya por ahí alguna excepción, pero por lo general son cis. Dice que los poliinsaturados presentan una secuencia de insaturación semejante a los 1,4 dienos. Profe, tengo una pregunta. ¿Dímero? ¿A qué se refería? ¿Dos qué? Dienos. Los dímeros de los ácidos No, grasos. pero es que también lo había dicho antes. Los dímeros es, por Ajá. ejemplo, que cuando digamos que uno los tiene en el ácido graso ahí, un líquido, ellos suelen formar unos puentes de hidrógenos entre ellos y van las moleculillas como de 2 en 2. A eso es a lo que se refiere. Ah, ok. Excelente, profe, gracias. Aquí podrían tener estos igual más cadena, pero usualmente están así como 1,4. Es decir, que los ácidos grasos no suelen ser conjugados, suelen ser, cada doble enlace suele estar por aparte. Vamos a ver. Ok. Entonces teníamos que la gran mayoría naturalmente son cis. Entonces, ustedes han oído sobre las grasas trans, ¿verdad? Sí, profe. Que son aquellas. Bueno, es que estoy en una pequeña confusión, pero sí sé cómo es. Hay unas que son positivas, que son como por ejemplo las del aguacate y todo eso, y luego están las que son negativas porque el cuerpo no las puede procesar de la misma manera, y son todas esas grasas que han pasado por procesos industriales que están en la comida chatarra. Pero no sé cuál era cuál. Ok, vamos a ver. Decíamos que naturalmente son Cis. ok. Entonces, usualmente, por ejemplo, cuando uno hace, perdón,
cuando uno hace como deep fry, como poner en una freidora, digamos, comida o así. Y especialmente si son de esas que, no sé, como de algunas soditas o algunos restaurantes, ¿verdad? Que cambian el aceite como cuando está como el aceite de carro, ¿verdad? Que sale todo negro y todo quemado. O sea, que está ahí de alta temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Que la alta temperatura a veces proporciona la energía necesaria para que algunos de estos dobles enlaces se abran por un momento, ¿verdad? Se separe un electrón por cada lado en un momento. Y ustedes recordarán que termodinámicamente los trans son más estables. ¿Por qué? Porque tienen menor impedimento estérico al estar los grupos en posición opuesta, ¿verdad? Entonces, cuando se dan estos tipos de procesos, y especialmente así, en una freidora industrial, ¿verdad? A una temperatura altísima, así como en Los Simpson, como el restaurante familiar del tío Moe, que dice que puede freír un búfalo en 15 segundos. Que lo tiene a una temperatura altísima, una gran parte se transformará en grasas trans. Esas grasas trans suelen ser peor incluso que las grasas saturadas, ¿verdad? Ya ahorita les explico por qué. Entonces, en los alimentos además se suele... Profe, Ujú. disculpe, ¿por qué en ese caso en la naturaleza se encuentran más ácidos grasos cis si la forma más estable, por decirlo así, es la trans? Eso era un poco lo que yo les decía la semana pasada, que las reacciones biológicas a veces no siguen la misma lógica de las reacciones químicas. Es decir, hay una enzima que proporciona las condiciones necesarias para sintetizar el cis. Y en esas condiciones que proporciona la enzima, ¿verdad? En el sitio activo, hace más favorable sintetizar el cis, aunque químicamente es un proceso más desfavorable. Tiene que ver con la función biológica y todo esto. Pero sí, las reacciones biológicas muchas veces no siguen la lógica de las reacciones orgánicas, digamos que uno hace en un beaker. Es decir, una enzima no es como una reacción en un beaker o en un balón de 3 bocas ahí con toda la tecnología orgánica que ustedes quieran, ¿verdad? Porque en un balón, pues los choques son aleatorios, ¿verdad? Entonces, se genera de acuerdo a la termodinámica. Cuando uno tiene una enzima, a veces el acomodo que tienen las moléculas en el sitio activo solo permite la formación de uno de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez el organismo quiere sintetizar ese, ¿verdad? Por eso las reacciones biológicas son tan específicas y por eso también tiene tanto potencial, ¿verdad? Hay tantas cosas que los organismos vivos hacen y que hacerlas a nivel de laboratorio sería casi imposible. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con los enlaces cis insaturados? Cuando uno tiene el acomodo, digamos tridimensional, por ejemplo aquí estas serían saturadas o serían trans. Ellos se acomodan compactamente una con otra, tienen una interacción bien fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando aparece uno cis, como este que está acá, ese como que rompe esa estructura y deja algunos volúmenes muertos ahí. ¿Esto qué significa? Que la interacción de Van der Waals entre una molécula y otra no es tan intensa como en las trans o en las saturadas. Entonces dice, bueno, son como más desorganizadas y eso incide en que tienen un menor punto de fusión. Y eso es importantísimo. ¿Por qué?
porque sí está bien. ¿En qué sentido? ¿Qué se supone que debería estar bien? Espérense un segundo. Es que acuérdese, profe, que si tiene menores fuerzas, es más fácil de destruir, digamos, porque entonces yo creo que si tiene menor punto de fusión. Yo creo que está bien. Porque si usted lo calienta, es más fácil de que se rompa. Sí, perdón. Entonces hay menores interacciones. Sí, estoy un poquito dormido todavía. O sea, es decir, tienden a ser más líquidos. Eso es lo que pasa. O sea, a temperatura ambiente tienden a ser más líquidos. Los saturados, por ejemplo, los insaturados suelen formar aceites. Los saturados tienden a formar como mantecas. La diferencia, y por lo cual, digamos, esto es importantísimo en términos de lo que nosotros comemos, es porque como son más líquidos, no tienden tanto a taponear arterias y hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Como si lo hacen los saturados. ¿Por qué las trans son peores que los saturados? Porque al menos en los saturados todos los enlaces tienen rotación. Es decir, los dos tendrían un acomodo así, bien compacto entre unas y otras, pero al menos los saturados tienen rotación en los enlaces. Los trans, en esos enlaces ni siquiera hay rotación, entonces está todavía como más fijo una con la otra, ¿verdad? Y eso es lo que los hace tan malos. ¿Alguien iba a decir algo? Los trans son más estables, pero eso también no es tan bueno, ¿verdad? El hecho también de que sean más inestables. Profe, Ajá. no entendí eso de cómo es posible de que tengan rotación. ¿A qué se refiere con la rotación? Porque es que los otros no tienen rotación. Vamos a ver. Un segundito, ya les explico. Déjenme traer un modelo. Y ahora sí. Cuando uno tiene dobles enlaces, ese doble enlace no tiene rotación. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que está el enlace sigma y el enlace pi perpendicular lo tiene como fijo, ¿verdad? Es una propiedad, es decir, los dobles enlaces no rotan. La única manera de rotarlo es romper el doble enlace. Eso es lo que pasa en las freidoras, que el doble enlace se rompe por la alta temperatura en un instante y eso le da el chance de cambiar de cis a trans, ¿verdad? Pero a temperatura ambiente ellos no van a rotar. Tienen enlaces simples por ahí, sí, esos sí van a rotar, pero los enlaces dobles como tales no. En cambio, si yo tengo puros enlaces sencillos, ¿verdad? Ellos sí todos tienen rotación, ¿verdad? Es una propiedad. ¿Entendido? Sí, profe, se me había medio olvidado un poquito eso, que a nosotros nos habían explicado
que es porque el doble enlace se hace como por fuera, entonces, y el sigma es como por dentro, digamos. Lo habían dibujado con unas bolas gigantes Uno tiene ahí el como por sigma fuera de, y el pi está sería una cosa. como por arriba y por abajo, sí. Y que justamente por eso es que no rotaba. Sí, Ajá. cierto, se me había olvidado. Pero muchas Entonces, gracias, profe. entonces si ellos son pi, pero se rompe por alguna razón en un segundo, digamos, como por ejemplo lo de la alta temperatura, le daría chance a estos enlaces a rotar. Y por esa razón es que se forman los trans. Ejejeje. Vamos, no me traiciones. Ok. La nomenclatura de los ácidos grasos. Tenemos dos tipos de nomenclatura. La nomenclatura de la IUPAC y la nomenclatura bioquímica o tradicional, ¿verdad? En la nomenclatura de la IUPAC, usualmente nosotros ponemos el número de carbonos, por ejemplo, si es un ácido graso, no sé, de 18 carbonos, la X va a ser 18. Vamos a ver. Ay, no me está dejando escribir. Digamos, por ejemplo, que es uno de 18 carbonos, entonces pongo 18, ¿verdad? 2 puntos. El número de insaturaciones o número de dobles enlaces. Digamos, por ejemplo, que tiene 2 dobles enlaces, entonces yo le pondría 18, 2.2. Ok. Ahora le vamos a poner un delta y dice ahí que A, B, C o lo que sea es el número de insaturaciones respecto al carbono alfa. ¿Recuerdan cuál es el carbono alfa? Ok, entonces digamos que uno empieza a contar desde el carbonilo y están en 2 y en 5. O digamos en 3 y en 6. Entonces yo le pondría delta 3,6. ¿Verdad? En la nomenclatura bioquímica es parecida. Digamos, pondría igual el 18. Pondría igual 2.2. Pero lo que se pone es un omega. El omega es digamos, la última letra griega, entonces digamos, no se empiezan a contar a partir del carbono alfa, sino que se empiezan a contar a partir del carbono omega, que sería el extremo opuesto. ¿Sí me entienden la idea? Sí, profe. Entonces, bueno, no sé, digamos que si esto está en el carbono 6 y 3, contando desde el otro lado, sería como 15 y ¿qué? Y 12. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de los ácidos grasos que hay en algunas algas y en pescados, que hablamos de omega 3, omega 6 y omega 9, ¿verdad? ¿Han oído esto? Se habla mucho en suplementos alimenticios. Sí, profe. Ok, y esos omegas tienen que ver con esto, es decir, con una estructura que está a partir del último carbono en la posición 3, en la posición 6 y en la posición 9. Ok, entonces vamos a ver. Si uno tiene, por ejemplo, el ácido oleico, que dice aquí, se puede identificar como... Ay, se que se me perdió el cosito. Se pueden identificar como 18, 1, delta 9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
¿verdad? O como 18,1 omega 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No hace falta indicar que son cis, se asume que son cis, si son naturales, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, este que se llama ácido alfa-linolénico, dice acá que es 18, 3, delta, 9, 12 y 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Y entendemos que es el primero, ¿verdad? Está entre el 9 y el 10, pero es donde empieza, ¿verdad? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿verdad? Y finalmente 16, 17, 18, ¿verdad? De 18 carbonos. Si yo lo cuento desde el otro lado, dice que es omega 3. 1, 2 y 3. Si ustedes pueden ver aquí, no está indicado. Vamos a ver, uno podría decir es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nada más dice el 3. ¿Por qué? Porque otra asunción que se hace es que se comportan como lo que decía ahí atrás, como 1,4 dienos. Es decir, yo tengo aquí 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Es decir, el patrón que llevan los tres dobles enlaces es el doble enlace y un carbono en el medio, el doble enlace y un carbono en el medio. Entonces se indica nada más la posición del primero. Sí, Profe, usted había mencionado que eso se llamaba 1,4 dienos, ¿o fue que escuché mal? sí. El tipo de patrón. O sea, si yo tengo 1,4 dieno, por ejemplo, no sé, 1,4 pentadieno, tendría dos dobles enlaces siguiendo este tipo de estructura. Es decir, que un doble enlace empieza en el 1, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4 y el otro empieza en el 4. Uno respecto al otro, ¿verdad? Porque aquí realmente son 3 y 6. Son 3 y 6 respecto al último carbón del ácido graso. Pero respecto uno con otro, por ejemplo, si uno empieza en 1, el otro empieza en 4. Sí, Sí, y esos patrones, por ejemplo, el de 1,4, yo lo puedo asumir para la mayoría de moléculas o... sí. Ok, gracias. Ok, entonces dice acá, existen otros tipos de... Ajá. El asunto es, aquí cuando nos referimos al carbono alfa, sí, sería el primero por el extremo del grupo funcional. Es decir, ¿cómo decir? No nos confundamos un poco con la nomenclatura, nada más. Cuando utilizamos esta nomenclatura UPAC, sí contamos ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Verdad? Y este omega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, empezamos contando por este extremo, digámoslo así. Y cuando es omega, empezamos contando por el otro extremo. Entonces, para evitar confusiones, sí, no le llamemos carbono alfa, nada más por el extremo del grupo funcional. ¿De acuerdo? Es que estas Profe, son no entendí, nomenclaturas. ya sí me confundió bastante. Es que son nomenclaturas que están hasta en desuso. Entonces, a veces, ¿cómo te digo? A veces hasta podríamos decir que difieren. Por ejemplo, sí, en química orgánica muchas veces se le llama el carbono alfa, sí, al que está a la par del grupo funcional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que si aquí hay un carbonilo, ¿verdad? El que estaría a la par sería este. Pero en el caso de la nomenclatura UPAC,
comenzamos contando del extremo del ácido, pero este carbono sobre el cual está el ácido, es decir, el carbono del carbonilo, sí lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí igual también, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para efectos de darle el nombre a los ácidos grasos en la nomenclatura IUPAC, este carbono, el carbono del carbonilo, sí se cuenta, ¿verdad? Y el omega, pues lo contamos desde el otro extremo, ¿verdad? Entonces, sí, dejémoslo ahí. ¿Cómo se llama? Lo que dice el compañero es que el carbono alfa es este y no este. Entonces sí, pero para darle el nombre a los ácidos grasos sí contamos este. ¿Entendido? Sí. Profes, qué pena, es que se me fue un toque el internet, entonces legalmente no entendí, entonces no sé si te puedo volver a la página anterior y hacer un mini resumen, digamos. Sí, Ok, otra vez. Entonces, cuando tenemos los insaturados, ¿verdad? Los podemos llamar de dos maneras. Esta nomenclatura, IUPAC, le ponemos delta y vamos a cambiarlo aquí. Vamos a decir posición de las insaturaciones. Vamos a ponerle a partir del carboxilo. Y así evitamos la confusión del término. Por el extremo del carboxilo comenzamos a contarlos. Y en este otro lado los empezamos a contar por el extremo opuesto. Es decir, como en este caso, yo tengo 18 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo una insaturación, esta que está aquí, y esa insaturación se ubica en el carbono 9 a partir de este extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en esta otra nomenclatura las cuento a partir del otro extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Entendido? ok, sí, es que normalmente nosotros siempre la contábamos desde el extremo donde está en este caso, el grupo carboxilo, porque le damos prioridad al grupo carboxilo en vez de los carbonos, Para la nomenclatura de química creo. orgánica, sí. Para Sí. nombrarlo, sí, digamos, IUPAC, pero como compuesto orgánico, sí. Sería octadecanoico, una cosa así. ¿Cómo sería? Ácido 9, ácido cis 9 octaenoico, una cosa así. Pero esta nomenclatura es la de ácidos grasos, ¿verdad? Sí, me disculpas por lo del carbono alfa. Estoy un poquillo herrumbradillo, yo creo, todavía. Ok, existen otros derivados de los ácidos grasos, entonces. Ramificados, oxoácidos, cíclicos, aldehídos, alcoholes grasos. También hay derivados poliinsaturados. Ya vamos a hablar un poquito más de los derivados y de los tipos de derivados. Ok. Otra vez. Acá dice, bueno, el IUPAC, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque el N realmente es más nomenclatura común que IUPAC, pero bueno, digamos N-propanoico o propiónico, que sería el nombre común, ¿verdad? El de 3 carbonos. La fórmula de esta abreviada sería 3,0, ¿verdad? Es decir, de 3 carbonos y 0 dobles enlaces. ¿Verdad? Están cosas como el rumen.
tenemos el Profe, ácido, en este caso, como no está los dobles enlaces, es que no ponemos arriba el delta. exacto. Aparece Ah, ok. 2.0 y de ahí no hay dobles enlaces, no hay que indicar la posición de ningún doble enlace, ¿verdad? Ujú. Ok, Eh, excelente. digamos el de 4 carbonos que sigue, el butírico, ¿verdad? Este, eh, que también es frecuente en la leche. De hecho, el nombre del, de la raíz, digamos, del butano viene del ácido butírico, que viene, es como del inglés de butter, como de mantequilla, ¿verdad? Porque tiene como un olorcillo así medio, un poquillo agrio como la mantequilla natural, digámoslo así. Por ejemplo, el de 8 carbonos, el octanoico o caprílico, ¿verdad? Dice aquí muy escaso en grasas animales y vegetales. Eh, hay uno como el cáprico, ¿verdad? O el N-decanoico, también minoritario, ¿verdad? 10,0. El 12 se llama eh, láurico, ¿verdad? El nombre de láurico. Ya ven, este tipo de ácidos grasos tienen un punto de fusión alto. Eso quiere decir que a temperatura ambiente son sólidos, ¿verdad? Parece que está en granos. El láurico se utiliza mucho para hacer jabones, laurato de sodio. Em, tenemos uno como el mirístico de 14 carbonos, ¿verdad? O el palmítico. Dice que ya el palmítico es muy común en plantas y animales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí aparece uno que es el palmitoleico, que ya es uno insaturado, ¿verdad? Dice que abunda en animales y semillas. Para ver una cosita. Profe, tengo una pregunta. Digamos, porque hay algunos que terminan en oico y otros no. Em, en el caso como de las nomenclaturas comunes, digamos láurico, mirístico, palmítico, palmitoleico, em, tienen raíces muy, muy variables. Fue el nombre que se le ocurrió ponerle como al que lo descubrió, por decirlo así. Y en el caso de la nomenclatura UPAC, ¿verdad? La sistemática, dodecanoico, tetradecanoico, hexadecanoico, hexadecanoico, ese es el en del doble enlace. Pero la UPAC, la sistemática, como la de orgánica, esas sí todas van a terminar en oico, ¿verdad? La común, eso de ahí varía mucho, ¿verdad? Muchas terminan en no oico, sino ico, ¿verdad? Propiónico, butírico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, ¿verdad? Pero palmitoleico. Pero el nombre es menos sistemático, ¿verdad? La raíz fue una raíz que a alguien se le ocurrió. Pasaba un poco como al inicio, no sé, se pretendía hacer tal vez como con los animales, que cada uno tiene un nombre, ¿verdad? Pero después, cuando la gente vio que son tantísimos compuestos, pues se les, se les ocurrió que era mejor utilizar la nomenclatura sistemática, ¿verdad? En la cual la raíz tiene que ver con el número de carbonos y la terminación con el grupo funcional. Melina. Profe, ¿qué significa distribuido y mayoritario? Eh, ¿Cómo decir? Cuando uno hace perfiles proteicos, digamos, perfiles lipídicos, digamos que, no sé, uno agarra una semilla grasosa, ajonjolí, o incluso la parte esta del maíz que tiene aceites, o incluso comparando perfiles lipídicos de células
o de tejidos animales y vegetales. Digamos, a veces mayoritario quiere decir que en algunos de esos perfiles lipídicos el mayor componente puede ser el mirístico. Si, por ejemplo, aquí entre los pequeños ustedes ven que dice, por ejemplo, que hay muchos que son escasos, o dice que está distribuido, es decir, que hay muchos organismos, pero minoritarios, es decir, que usualmente no es el principal componente. Estos hoy me sale a cada rato un mensaje que dice que la conexión es inestable. No sé si me estarán escuchando bien o si se me estará cortando. A veces se te corta, pero ahorita está bien, profe. Hay cualquier cosa, si no se escuchara bien y a usted le sale mucho lo de la conexión, usted nos preguntaría justo en el momento y nosotros le decimos si se escucha o no. Pero ahorita sí se escucha, profe, tranquilo. Ok, los que son pequeños no tienden a ser mayoritarios. Ustedes ven, son relativamente escasos. Los que son más grandes, ¿verdad? Ya 12, 14, 16, 18 carbonos, tienden más a ser mayoritarios en algunos organismos o en algunos tejidos o en algunos granos, ¿verdad? Profe, en este caso, ¿por qué si, digamos, si los pequeñitos no serían como más fáciles de sintetizar? Es que otra vez, las reacciones biológicas no necesariamente siguen esa lógica. Posiblemente los más grandes son una mejor fuente de almacenamiento, por decirlo así. Si uno compara pues uno grande con uno pequeño, el porcentaje de oxígeno, por decirlo así, es mayor en el más pequeño. O sea, el pequeño está más oxidado que el grande. Entonces, de alguna manera, para almacenar energía, los grandes son más buenos, por decirlo así. Ahora, van por ahí como a 18 o 20 carbonos. Ya usualmente más grandes tampoco son muy frecuentes, ¿verdad? Digamos como 10, 20 carbonos, 12, 18, 10, 20 por ahí, que andan los más abundantes. De les quedé debiendo el punto de fusión. Por ejemplo, si acá tenemos el ácido esteárico, ¿verdad? También saturado de 18 carbonos, ¿verdad? Aquí veníamos 16, casi 70 grados, bien común, ¿verdad? El oleico también es Profe, bien tengo una común. pregunta, porque Ah, es que ese linoleico tiene un punto de fusión tan bajo. linoleico. ¿No es el linoleico? Sí, el -5. El que dice -5. Ah, ok, sí, porque ustedes creen. Y supongo porque están plantas y supongo que es porque tiene que resistir esas temperaturas ambientales, pero no sé, o sea, es que si usted ve todos los demás, mínimo llega a 10. Ese es el único que está con un menos. Vamos a ver. Acá vamos 12 carbonos, 44, 14, 54, 16, 62, 18, casi 70. ¿Verdad? ¿Qué pasa con estos? Es un poco lo que hablábamos hace un No rato. sé, ¿Perdón? por los dobles enlaces, por los cis, digamos, por lo de las fuerzas de Van der Waals que habíamos hablado. Exactamente. Por eso, vamos a ver, si uno piensa que el cuerpo está, vamos a ver, el cuerpo nunca va a estar a estas temperaturas. Bueno, 44 con una buena fiebre, tal vez, que lo tenga casi en coma. Pero a 54, 62, 70, el cuerpo no va a estar. Entonces, estos ácidos saturados, todos ellos son sólidos en el cuerpo. Los insaturados, los cis insaturados, son líquidos, ¿verdad? Estos tres son de 18. La única diferencia entre el oleico y el baxénico es la posición del doble enlace, ¿verdad? Y esa posición hace
que este sea 13 y este sea 10. Una diferencia ahí pequeñita. Posiblemente la diferencia es porque aquí hay una cadena lineal más grande, por decirlo así. Este es menos 5, ¿por qué? Porque tiene dos dobles enlaces. ¿Verdad? Estos Profe, poliinsaturados, pero en este caso, esos dobles enlaces más bien no hacen que la molécula no sea lineal. exacto. O sea que no se pueda compactar tanto una molécula contra otra y que las fuerzas intermoleculares no sean tan intensas. Y por ende, Ok. por ende el punto de fusión es más bajo. Ok, ¿verdad? Y aquí pues también ya la nomenclatura esta, ¿verdad? 9, delta 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? O este, por ejemplo, 11, ¿verdad? Otra vez, este sería 9 y 12. Y en la otra, indicamos solamente el primero, que es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y asumimos que a partir de donde empieza este, a los 4 carbonos está el segundo. 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? El linoleico. Por ejemplo, este linoleico dice que en animales es esencial. Eso significa que los animales no lo producen, pero necesitan consumirlo. ¿Verdad? Aquí empezamos ya a ver algunos de los poliinsaturados, el alfa linolénico, ¿verdad? Ya tiene 3 dobles enlaces. Si uno tuviera otro que fuese, por ejemplo, este de 20 carbonos, el araquídico, ya empieza a ser minoritario también cuando son ya de muy grandes. Ya el punto de fusión otra vez es altísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Es saturado. ¿Sí, Sofía? Profe, ¿hay alguna posibilidad de que un ácido graso tenga un triple enlace? Natural, no. Ok. Si es que como hay algunos que tienen varios dobles enlaces, yo diría, ¿será que alguno de esos tiene 3 enlaces en vez de tener tantos dobles enlaces? Entonces, No. no sé. Por eso es que lo pregunté. Ok. Aquí hay uno, por ejemplo, araquidónico. Ay, perdón. Que incluso tiene 4 dobles enlaces conjugados, ¿verdad? Todos siguiendo el patrón de 1, 4, 1, 4, 1, 4. Dice que es mayoritario en animales y algas. Y tenemos uno como este, beénico de 22 carbonos, que ya usualmente tan grandes no son tan frecuentes. Ok, los ácidos grasos esenciales, les decía, no los podemos producir. Los consumimos en la dieta. Vitamina F, linoleico, linolénico y araquidónico. Los necesitamos para el metabolismo de las prostaglandinas. Pues más adelante les menciono qué son las prostaglandinas. Necesitamos producir prostaglandinas, pero no producimos los precursores. Eso quiere decir que si uno no los incluye en la alimentación, pues va a tener ahí algún problema. ¿Por qué razón es así? Son vestigios de la evolución. En algún momento, posiblemente, los organismos los producían y pues en algún momento era más fácil tal vez para el cuerpo consumirlos que producirlos. Entonces ahí por alguna mutación desapareció la ruta. Esto no significa un problema porque la gente los podía seguir consumiendo, los organismos los podían seguir consumiendo. Entonces sencillamente los necesitamos y no los producimos. Si no los comemos, estamos fritos. Dice acá, por ejemplo, que los ácidos grasos omega, ¿verdad? 3 o 6, tienen una acción protectora
cardiovascular, está relacionado un poco con eso también, con la síntesis de las prostaglandinas. Por eso, pues mucha gente las consume. Industrialmente, los Profe, tengo ácidos, una preguntita. sí, ¿El colesterol cuenta como un ácido graso? no. No, está más adelante el colesterol. Yo creo que ya hoy no llegaremos a verlo, pero ya más adelante hablamos de los esteroides. Profe, qué pena. En la anterior, cuando se menciona lo del omega 3 y el omega 6, bueno, usted ya nos había comentado que era como la nomenclatura como bioquímica, pero en ese caso, ¿cómo sé yo cuántos carbonos tiene ese ácido graso? Sí, aquí, o sea, estos productos que venden son mezclas usualmente. Son mezclas, por ejemplo, de eh, aceites de pescado o aceites de algas. Recientemente los de algas se han puesto más frecuentes porque hay muchas personas veganas que no quieren consumir productos de pescado ni siquiera, entonces pues se ha utilizado esa fuente de las algas. Son mezclas. Dentro de esa mezcla de aceites, y bueno, e incluso ni siquiera están como ácidos grasos como tales, porque en los aceites realmente están como triglicéridos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Em, pero contienen ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9. Algunos de los mencionados o algunos de los no mencionados. Esto, digamos, no es información suficiente para saber cuál en particular es, pero como te digo, o sea, no es uno puro, es una mezcla que contiene de varios, ¿verdad? Sí, Sí, profe. ok. De uso industrial, pues se extrae, por ejemplo, aceite vegetal de frutos como el olivo, la soya, la palma, el girasol, eh, que no tienen colesterol, ¿verdad? El aceite vegetal no tiene colesterol y se usa para cocinar. También, por ejemplo, las margarinas y esto que se producen tampoco tienen colesterol porque vienen del aceite vegetal. Eh, pues el de oliva es muy frecuente en Europa, en la zona como del Mediterráneo, ¿verdad? Acá un poco, un poco por la influencia de Estados Unidos y esto, el de soya, es bien frecuente, ¿verdad? Acá en Costa Rica se produce mucho de palma, aunque el de palma no es muy saludable, pero bueno, se produce bastante. Eh, el de girasol también. El de girasol es como la alternativa, ¿cómo decir? Un poco más saludable y un poco más cara, ¿verdad? Pero tal vez no tanto como el de oliva, que Profe, prácticamente en es este importado. caso, profe, en este caso, ¿cómo sabemos qué tan saludable es un aceite vegetal? Respecto a lo que decíamos anteriormente, ¿qué pensarían ustedes? Es que yo pensaría que tiene que ver con el proceso industrial con el cual se realiza, porque todos vienen de plantas. Entonces, habíamos dicho que los mejores aceites venían de plantas. Entonces, por eso es que, bueno, que, por ejemplo, normalmente los que son cis vienen de plantas, que está, por ejemplo, las grasas que normalmente son como mejores para el cuerpo, vienen del aguacate y todo eso. Entonces, por eso es que yo pensaría que los mejores aceites vegetales son los que se hacen más como artesanalmente. No, no necesariamente. Es decir, el proceso, el proceso de extracción no necesariamente implica temperatura. Eh, el proceso de extracción está optimizado para no degradar el aceite. Pero el perfil lipídico de una planta y de otra no es exactamente igual. Es decir, em, si yo tengo una cosa como el olivo, como la aceituna,
los aceites, o sea, tiene más contenido de aceites poliinsaturados que otras plantas, ¿verdad? Incluso algunas plantas, aunque tengan aceites monoinsaturados, pueden tener cierto contenido de grasas saturadas también, ¿verdad? Es decir, entendemos que todos los aceites son una mezcla, ¿verdad? Naturalmente. La única manera de tener los ácidos grasos puros o un ácido graso puro en particular sería haciendo un procedimiento químico para aislar uno en particular. Entonces, el que es mayoritario en una planta no necesariamente lo es en la otra. Por eso muchas personas cuestionan utilizar, por ejemplo, el aceite de oliva para freír, porque el hecho de que sea poliinsaturado, dependiendo del proceso que siga, más bien podría llevar a varios productos de degradación. Es decir, tiene varios dobles enlaces, es una cosa más reactiva y pudiese seguir un proceso de descomposición más espontáneo que el que podría llevar un aceite saturado, que es más estable, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, los aceites de oliva y esto, la gente los recomienda mucho para ensaladas y este tipo de cosas, digamos, sin cocinar como tal. Profe, otra preguntita. ¿Uno Ajá. podría hacer aceite vegetal de cualquier alimento, tipo aceite de... O sea, yo sé que ya existe el de coco, pero por ejemplo de aguacate. De aguacate sí hay, claro. El punto de esto es el contenido de grasas. Es decir, si vos tienes un cultivo que es muy bajo muy bajo en grasas, vas a necesitar cultivar una enorme cantidad de material para obtener una cantidad pequeña de aceite. Entonces, por supuesto, los productos de los cuales se obtiene tienen que ser aceitosos, ¿verdad? Por ejemplo, la semilla del girasol contiene un contenido, valga la redundancia, interesante de aceites, ¿verdad? La palma aceitera, ni se diga, tiene un montón de aceite. La aceituna tiene un montón de aceite. El maíz, por ejemplo, lo que se toma es como no recuerdo el nombre, pero es como una cosita como más dura que trae el grano adentro. Ustedes han visto, ¿verdad? Hay como una particulita que tiene adentro, que esa es la parte como aceitosa. Y entonces depende de eso. Si uno tiene... Una consulta. Ajá. Disculpe la interrupción primero. Ahora que usted está hablando del aceite de oliva, es que yo había escuchado a un profesor decir que ese aceite era sumamente propenso a la fotooxidación. Eso es cierto, ¿no? No sabes. Es que eso es parte de lo que se dice, digamos, que al ser un aceite poliinsaturado, aunque es un aceite que es mucho más saludable, es más reactivo, ¿verdad? Porque cada doble enlace, sería más un punto de reacción, digámoslo así. Entonces, con la temperatura o sí, con prolongada exposición a luz o algunas cosas, sí podría sufrir reacciones de oxidación. El principal problema, o sea, hay gente que dice que no se utilice del todo para freír y para ese tipo de cosas. Yo a veces soy un poco escéptico, yo creo que depende. Lo que sí es cierto es que un tipo de aceite de este tipo, o sea, como el aceite de oliva para ponerlo en una freidora es una locura. O sea, eso sí jamás. En un proceso prolongado a temperatura alta, no es el aceite. Ajá. Profe, para una carne que está precocinada y simplemente se pasa un toque por la parrilla, sí se puede, ¿verdad? O sea, de que se pueden usar, Ya se pueden estando usar. precocinada, entonces se utiliza menos De de que que sean buenos. por ejemplo, nosotros, yo les digo, cuando estábamos cuando estábamos en Estados Unidos, la verdad que ya no era tan caro el de oliva. Nosotros lo utilizábamos para todo en la cocina, en general. Y a mí pues me resultaba mejor que comprar otros. Pero hay gente que no te lo recomienda,
que te dice, ya por tener un proceso de alta temperatura, ya es posible tener reacciones de descomposición. Sí, se habla de algunos productos de oxidación, aldehídos y sí, derivados que la gente dice que terminan siendo hasta tóxicos. Entonces mucha gente te dirá, no, o sea, no lo uses con temperatura. Yo creo así Profe, personalmente, y rápidamente, yo tengo creo una que pregunta. ¿Y con el soya qué sucede, digamos? ¿Cómo se extrae? O lo que sea, si la soya no es algo como que uno tuviese desde un inicio, sino que yo creo que uno tiene que medio preparar antes. O sea, no sé. es que del soybean, del frijol de soya, primero hay variedades transgénicas, muchísimas, ¿verdad? Es uno de los cultivos más manipulados. Entonces hay cultivos que son muy ricos en proteína y que se usan, por ejemplo, para hacer sustitutos de, ¿verdad? Carne de soya, este tipo de cosas. Y hay algunos que son muy ricos en aceite. Entonces igual, o sea, esto sigue un proceso de extracción. Exactamente cómo es el proceso de extracción para cada cultivo, eso sí se los quedo debiendo. Tendríamos que investigar un poquito más. Pero, o sea, igualmente, o sea, esto se cultiva, se destina un terreno grande a cultivar. Después se toma la parte, ¿verdad? Por ejemplo, en el girasol es la semilla como tal. En la palma, por ejemplo, es el fruto ese que tiene como un coquito. eh, sí, me parece como un pejiballillo, no sé qué. Eh, digamos, en el coco como tal, es el coco, o sea, la parte de coco. Eh, en el maíz les decía, es como esa particulita que tiene ahí adentro, es como, eh, y así sucesivamente. En la soya, el soybean, como el frijol de soya, por decirlo así, y eso pasa al proceso de extracción. ¿Entendido esta parte? Sí, profe. Muchas gracias. Ok. Listo. La manteca. La manteca es, pues, el sólido, ¿verdad? Entonces, el sólido, eh, comúnmente la grasa animal es saturada. Entonces, ¿cómo se llama? Por ejemplo, tradicionalmente ustedes oían y todavía se vende un poco para hacer tamales y eso, la manteca de cerdo, que además tiene pues el saborcito ahí de todas las cosas del cerdo. Este, em, no es muy saludable, em, pero le da ciertas propiedades a los alimentos. Por ejemplo, uno fríe algo en aceite y al ser el aceite líquido, si vos lo consumes casi que inmediatamente, tal vez te sabe bien tostadito y todo. Pero vos agarras una, no sé, una empanada frita y la dejas unas buenas horas ahí y se pone suave. Con la manteca no pasa eso. Y tiende a ser más crujiente, digamos. Ustedes hacen unas, no sé, unas papas fritas en manteca y tienden a ser más crujientes por el hecho de ser sólido. Pero por lo mismo es menos saludable. Entonces, la manteca se ha sustituido, la mayoría de la manteca que uno puede comprar ahora en el supermercado es manteca vegetal. La manteca vegetal al menos no contiene colesterol porque realmente se obtiene de la grasa vegetal, ¿verdad? Lo que se hace es una reacción de hidrogenación catalítica de los ácidos grasos y se produce como el análogo, ¿verdad? El análogo de la grasa animal, pero con una fuente vegetal. Este es un ejemplo de la hidrogenación de, dice trioleína, ¿verdad? O sea, tenemos 3 oleínas, los dobles enlaces se hidrogenan. La mantequilla. Se toma la grasa de la leche y se somete a un proceso de emulsificación.
¿verdad? Dice acá que tiene un contenido de grasas saturadas significativo, tiene también colesterol y tiene también vitaminas. Y puede contener ahí lactosa y algunos otros componentes. Alguna parte usualmente se fermenta, se produce ahí algo de ácido butírico que le da cierto sabor y cierto olor. La margarina, que es como el sustituto de la mantequilla, pues no tiene colesterol, ¿verdad? A mí me hace gracia que uno ve ahí la Numar y todo eso y le ponen ahí en grande, como no tiene colesterol, ¿verdad? Pero ninguna margarina tiene colesterol. No posee tampoco lactosa ni algunos componentes, digamos, derivados de la leche. Profe, ¿por qué es que no posee, porque no posee colesterol ni lactosa? Para poderla hacer, ¿uno los tiene que quitar o es opcional que uno los quite? No, es que la mantequilla se obtiene de la leche. La margarina se prepara a partir de aceite vegetal. Por eso no tiene lactosa y no tiene colesterol. El colesterol es una cosa muy de fuente animal. No necesariamente es la única fuente, pero es la fuente más frecuente, ¿verdad? Vegetal no. En el aceite vegetal no tenemos colesterol. Entonces, para hacer margarina se toma el aceite vegetal y usualmente se hace una hidrogenación parcial. Es decir, de manera semejante a como se hace con la manteca, pero no se hidrogena del todo, se hidrogena a medias. Al menos así se hacía, por ejemplo, en Costa Rica, digamos, en Umar y esto lo hacía de esa manera años atrás. No sé si todavía. La mayoría de las que uno compra recientemente dicen que son emulsificadas. Para emulsificarlas sencillamente se agrega pues un emulsionante, ¿verdad? Y ahí hay algún proceso de agitación, de mezclado, le va dando como esa consistencia. Dice, por ejemplo, que se le añade betacaroteno, que es como el amarillito de la zanahoria, ¿verdad? Para darle un colorcito parecido al que tiene la mantequilla. Y se le ponen ahí algunos aditivos para que sepa más o menos como la mantequilla. Otra cosa que se obtiene industrialmente a partir de los ácidos grasos es el biodiesel. El biodiesel realmente, vamos a ver, usualmente todavía no lo hemos visto con detalle, pero tienen, mira, esta forma está un poco extraño aquí. Usualmente este carbonilo que está acá no está. Pero ellos están como ésteres. Entonces, usualmente se hace como una transesterificación, ¿verdad? Y se convierten en ésteres metílicos. Estos ésteres metílicos suelen tener una volatilidad semejante a la que tienen el diésel. O sea, volatilizarlos es relativamente difícil, pero pasa lo mismo con el diésel, ¿verdad? Los motores de diésel usualmente operan a una temperatura más o menos alta. También el hecho de manejarlos en este tipo de éster reduce un poco corrosividad y otras cosas que, digamos, el ácido graso como tal, uno se lo podría inyectar a un motor de diésel, pero suele ser un poco corrosivo. Dice que se pueden utilizar, digamos, ácidos grasos, digamos, vírgenes o se pueden utilizar esterificados. Usualmente es esterificado con metanol. Se utiliza mucho aceite como de grasas de desecho. O sea, como en otros países es bien común, las sodas tienen como un depósito de grasa, ¿verdad? Entonces toda la grasa que va quedando de producto, ellos lo van echando en un depósito grande. Cuando eso se llena, pues pasa un camión y les paga y se lo lleva y se utiliza para hacer biodiesel. ¿Verdad? Decíamos aquí, por ejemplo, como naturalmente están como ésteres, usualmente de esta manera, ¿verdad? Que es ésteres del glicerol
se hace una reacción con metanol para obtener un metiléster.